Ok. Bien, bueno, igual continúo desde acá, lo siento para los que no ven la clase, pero se van a perder la primera parte de esto. Bueno, entonces les decía que este estudio que se publicó hace mucho, un par de décadas atrás, era bien interesante porque esta persona, no voy a dar nombres, si se interesan por ahí lo buscan después, quiso ver qué pasaba si educaba a un bebé y a un chimpancé al mismo tiempo, qué pasaba con sus habilidades motrices y su capacidad de aprendizaje. Y lo que era interesantísimo, me parece que ya también les conté esta historia también a ustedes, pero bueno, igual se los vuelvo a contar, era que el chimpancé y el niño se lo sometía a una serie de pruebas de habilidades motrices, motoras, para ver cómo evolucionaban. Y de hecho, el chimpancé, cuando hacían estas pruebas, era mucho mejor, las hacía mucho más rápido y mejor que el bebé. Entonces, aparentemente, hasta ese punto, la persona que estaba haciendo esta investigación pensaba que cuando se cría, en este caso, a dos especies separadas, bajo los mismos estímulos, el aprendizaje es igual. Y, y pues resulta que a medida que fueron creciendo, el bebé y el chimpancé, cuando el bebé empezó a hablar, el chimpancé empezó a frustrarse y empezó a sentir que se frustraba y quería golpear al niño y porque él no podía hablar. Y entonces luego ya todas las actividades que les hacían hacer el chimpancé y el niño las empezaba a hacer mejor y el chimpancé simplemente se frustraba porque él no podía hablar. Entonces lo que nos hace, en teoría, diferentes a los otros animales es en este caso la comunicación que tenemos nosotros, ¿no? La comunicación vocal. Es uno de los grandes avances en la parte evolutiva del ser humano, del Homo sapiens sapiens, a diferencia de otros animales que sus formas de comunicación todavía son bastante primitivas. Sin embargo, aquí viene la parte, ya vamos entrando en la química poco a poco, nosotros todavía, a pesar de que tenemos esta facilidad o esta ventaja evolutiva de podernos comunicar de una forma hablada por el vocablo, todavía nos seguimos comunicando de forma química, todavía seguimos utilizando los mismos instintos y las mismas formas básicas de comunicación que los animales, vertebrados, las plantas e incluso los insectos. Y vamos a ver más adelante por qué. Espero que no se aburran y si tienen preguntas, ojo con esto, si tienen preguntas no duden en interrumpir la clase y yo les contesto, ¿ok? No se preocupen por eso. Bien. Entonces, esto es una presentación que hice hace poquito para un seminario, que de hecho les pasé el link para ver si querían asistir a un seminario de ciencias, que me pidieron que participara, era de IGIAN, me dijeron que se podía dar una charla magistral de esto y la preparé, ¿no? Era básicamente para hablar un poco de lo que es la ecología química y su aplicación en la agricultura y la ganadería. Vamos a omitir ciertos detalles porque obviamente no vienen al caso, pero más adelante vamos a hablar de la parte que nos interesa, ¿no? Aquí yo les presenté algunos datos sumamente interesantes de la cantidad de dinero que se gasta. Es muchísimo, muchísimo dinero que se gasta en el control de plagas, ¿no? Y sobre todo en el gasto que involucra a los agroquímicos. Es una cantidad impresionante. Imagínense 17.000 millones en solamente 90 cultivos. Eso es brutal a nivel mundial. Y estos son datos de hace 30 años atrás, de 30 a 35 años. Entonces en la actualidad incluso se gasta mucho más. Entonces, solamente eran algunos números que presentaba, esto no es parte de la clase, así que no necesitamos entrar mucho en detalle. Y aquí también habían algunos insectos, de los cuales los gastos son bien conocidos. Por ejemplo, esta es una mosca de las vacas, que se gastan 179 millones de dólares al año. Esto les digo, esto fue en 1976, o sea, más, como 40 años, más de 40 años. Son datos viejos. Entonces, imagínense esos números brutales de gastos en el control de plagas. Y algunos también, les mencionaba también algunos manejos conocidos de plagas que son como los tradicionales, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí les mencionaba que están los controles químicos, obviamente que son los pesticidas, el control cultural, que es la forma como la gente dentro de sus conocimientos ancestrales utilizan estos conocimientos para controlar las plagas. El control biológico, que está mucho más difundido, que es utilizar un enemigo, este, un enemigo natural, valga la redundancia, pero que es específico, o sea, un enemigo que ataca a una planta o un insecto en particular, es muy específico.
para tratar de controlarlos, ¿no? Si son plagas, así se hace. Y por supuesto hay los monitoreos por los daños de plagas que están focalizados en algunos ejemplos no tradicionales, por ejemplo, los hongos, la manipulación de la presa, depredador-presa, que también tiene mucho que ver con el control biológico, modificaciones genéticas que se hacen mucho ahora, y modificaciones de las densidades de las plantas. Es un montón de cosas que hay que hacer. Un insecto estéril, que es una técnica que es muy interesante, pero gastaría mucho tiempo en explicarles, pero básicamente lo que se hace es que se crían algunos insectos, por ejemplo, la mosca esta del ganado, se los cría por millones. En una semana pueden criar 30, 60 millones de estas moscas y se los somete a una radiación con torio, que es un material radiactivo, y luego se las libera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como están irradiadas con este material radiactivo, las moscas son estériles, entonces salen y se dispersan por el campo, copulan con machos o hembras de campo, y resulta que no están ninguno de los dos estériles, y así tienen estas poblaciones de estas moscas sumamente por debajo de los límites permitidos. Entonces, muy interesante esta técnica. Y aquí en Latinoamérica, en Panamá, tienen una fábrica de estas moscas estériles que es enorme, gigantesca, es interesantísimo. La manipulación genética de las plantas, que seguro han oído, manipulación de virus y algunos insecticidas botánicos, que también, por ejemplo, el NINC, que es este árbol que introdujeron, que es de la India, que está en todos lados, en Puerto Viejo por lo menos, está por todos lados ese arbolito, es un muy buen insecticida, porque tiene un montón de piretroides. Y bien, aquí ya entramos en la parte de la química, esa primera parte introductoria, si ustedes quieren pongan la atención, si no, no, pero era solamente como parte de para no dañar mi charla, porque a lo mejor me sirve para alguna otra presentación, por eso lo incluí aquí. Pero aquí ya viene la parte en la que nosotros tenemos mucho que ver, y es la ecología química. Como les decía hace un ratito, cuando iniciamos esta charla, lo más importante en el sentido de evolutivo para el hombre, aparentemente, es justamente la comunicación. Como les decía, el ser humano se comunica de forma vocal, pero también nos comunicamos de forma química. Y probablemente también ya les mencioné esta historia a ustedes, pero se las voy a volver a contar para que tengan herramientas de peso para saber por qué tomamos ciertas decisiones. Primero, el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la ecología química? La ecología química estudia las interacciones químicas entre los organismos, principalmente la comunicación entre organismos, tanto en hábitats marinos, organismos menores, por así decirlo, que son insectos, plantas y algunos vertebrados también, ¿no? Pero esto puede ser tanto en hábitats marinos como terrestres. ¿Cómo sucede esta comunicación? Lo voy a explicar más adelante, pero en el caso de nosotros, los seres humanos, ¿cómo todavía nos comunicamos químicamente? No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de alguna vez de escuchar o leer una historia de una antropóloga, si mal no recuerdo, era española, sí, creo que era española. Bueno, no estoy muy seguro de su nacionalidad, pero ella hizo un estudio en el cual ella quería saber por qué los seres humanos tendemos a tomar ciertas decisiones en cuanto a la pareja, ¿no? Y esto va para ustedes, chiquillas, porque no veo que hay ningún muchacho acá, así que voy a dirigirme solo como chiquillas a ustedes. Entonces, la cuestión es que esta científica tenía la curiosidad de saber por qué hay estas parejas tan disparejas, ¿no? Ella quería saber por qué las chicas, una chica muy guapa se une a un tipo muy feo, o una chica muy bajita se busca tipos muy altos, o por qué hay los famosos interraciales, por ejemplo, ¿no? Estas preferencias que podrían la gente considerarlas un poco raras cuando dicen esta pareja dispareja. Entonces ella tenía la curiosidad de saber por qué se tomaban esas decisiones, ¿no? Entonces ya se le ocurrió establecer un experimento que de hecho en la actualidad se ha repetido un montón de veces este experimento. Algún día, si ustedes quieren, pueden repetirlo también por su cuenta, y sobre todo entender cómo funciona, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue que este, eligió dos grupos de personas, ¿no? Un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Un grupo importante, como unas 1.800 personas más o menos. Su muestra era bastante grande. Entonces lo que hizo fue hacer una serie de encuestas y preguntarle a las mujeres cómo le gustaría que fuera su pareja. Le decía, por ejemplo, y habiendo un par de parámetros importantes, ¿no? Era el parámetro intelectual o sentimental y el otro era el parámetro físico.
por ejemplo, les preguntaba a las mujeres, ¿cómo te gustaría que fuera tu pareja? Y no, y ellas decían, no, pues que fuera romántico, que fuera detallista, no sé, que se comunicara siempre conmigo, etcétera, etcétera. Y físicamente, no, porque sea moreno, que sea alto, que sea guapo, qué sé yo, que sea fornido, que no sea gordo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que hacen. ¿Cómo no te gustaría? Obviamente las características que no le gustaría. Que no sea gordo, como les decía, ¿no? Que no fuera grosero, que no fuera rudo, de ese tipo de cosas que generalmente se incluyen en la encuesta como una cuestión adicional, pero tenían su propósito. Resulta ser que cuando ella tiene ya esta información de las mujeres, entonces busca en el grupo de los hombres, indirectamente obtiene la información para saber qué hombres cumplían con las características de lo que las mujeres decían que les gustaba y cuáles no cumplían con las características. Es decir, si una mujer o cualquiera de ustedes decía que le gustara un hombre que fuese alto, moreno y fornido y que fuera cariñoso y comunicativo y que le gustara, no sé, leer cuentos, leer libros, qué sé yo, alguna de esas cosas que podrían ser un montón de características que pueden ser importantes, pero la cuestión es que tenía que sacar esa información de alguna manera. Finalmente, esta científica logró separar estos dos grupos de personas entre los que cumplían con las características y los que no cumplían con las características. Y luego los hizo hacer un ejercicio en el cual no empaparan su ropa de sudor, pero que sí le impregnaran con su aroma, o sea, que comenzaran a exudar, pero no que lo mojaran y dejaran impregnado de agua, sino simplemente del olor. Y luego se les pidió a las mujeres que con el olor eligieran a los hombres que ellas creían que cumplían con las características de las que ellas creían. Para no alargarles más el cuento, resulta ser que el 72% de las mujeres escogieron exactamente a los hombres que no querían, a los que no cumplían con sus características, y el otro 28% a las que sí. Ahora, hay un montón de estrategias para poder eliminar el factor de error, ¿no? Esto es como, nosotros le llamamos white tube, que es un tubo en Y, básicamente, de un sí o no, para saber qué es lo qué se puede tomar como información cierta y qué no. Y entonces, con esta información, ella también determinó que ese 28% de las mujeres cumplían con una característica sumamente importante que es la educación. Y yo siempre le digo a mis amigos, a mis estudiantes, siempre les digo, la educación es la base de todo, la educación es lo más importante que hay para el control natal, para poder tener relaciones más estables, etcétera, etcétera, ¿no? No necesariamente, pero bueno, es un factor que generalmente está muy asociado a la educación tanto en casa como en la educación obviamente universitaria, ¿no? Resulta que ese 28% justamente coincidía que tenía altos grados de educación, entonces hay una parte ahí que aparentemente la educación como que bloquea este seleccionador químico. Entonces ahí venía el otro 78% que decía, pero ¿por qué eligieron a las personas incorrectas? Entonces ella se quedó todavía con esta incógnita de saber qué pasaba y por qué elegían justamente a las personas incorrectas. Y resulta ser que cuando ella da un paso más adelante en su investigación, encuentra que los hombres que habían sido elegidos incorrectamente, entre comillas, por las mujeres que decían que no les gustaba, cuando se hace un estudio del componente genético de estos hombres, encontró algo bien interesante, que habían ciertos patrones de médicos o patologías médicas que no estaban reflejadas en el historial médico de las mujeres. Es decir, si una mujer, vamos a poner un nombre, Carmencita Lara, escogió a Perico de los Palotes, que ella no quería escoger a Perico de los Palotes, sino a Federico Chinchilla, entonces resulta ser que escogió a Perico de los Palotes de forma incorrecta, pero en la familia de Carmencita Lara habían casos de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de útero y un montón de series de cáncer. Y en la familia de Perico de los Palotes no habían esos antecedentes. Entonces, esa era la cuestión. Ella pudo determinar a través de esta investigación que las mujeres todavía siguen seleccionando a los hombres en un número importante todavía de la población, a través de sus olores químicos que le indican que ciertos caracteres genéticos de esos hombres pueden servirles para sus futuras generaciones para mejorarlos. Entonces, las mujeres que cuando ustedes vean alguna vez o ustedes mismas sientan que no están con una persona incorrecta, puede ser por un factor genético que están buscando ustedes mejorar sus genes.
Así que esa es la explicación de eso, para que vean que nosotros los seres humanos todavía nos seguimos comunicando químicamente, al igual que una mariposa con una hoja, una flor. Entonces, ese era el cuento que les quería echar, y si la otra vez se los conté a medias, o si no se los había contado, pues ya se lo conté completo. Entonces, vamos ya entrando en materia. Voy a ponerme los lentes que me ardan los ojos. Y entonces queríamos ver cuál es el uso potencial de los semioquímicos, y después nos vamos viendo cómo esto se relaciona con la parte de la clase de hoy, que por cierto dejé anotado ahí un ejemplito bien bonito de los lípidos, ¿no? Entonces, los usos potenciales de los semioquímicos, como les decía, yo cuando empecé a estudiar esta parte en mi carrera, los semioquímicos son químicos sumamente complejos, son cuestiones extremadamente difíciles de entender. Son compuestos que en la naturaleza se dan de una forma muy, muy difícil de obtener. Por ejemplo, sintéticamente son muy difíciles de obtener y que requieren de un trabajo importantísimo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo están clasificados estos? Los semioquímicos están clasificados por las feromonas, que son un tipo de químicos que nos sirven para comunicarnos, y algunas están dadas, por ejemplo, en el caso de la agricultura, para el cebos, y otros que se liberan, ¿no? Esto cuando ya se puede lograr identificar una feromona, se la puede sintetizar y se la puede fabricar en dos formas, o a través de cebos, o si no, algunas que se liberan, ¿no? Y este tipo de feromonas son sexuales generalmente, otras son de agregación, unas son de alarma y otras son de senderos. En estas dos, por ejemplo, tipos de feromonas o estos tipos de químicos, las feromonas de alarma y las feromonas de senderos, generalmente las producen los insectos este, que son sociales. Insectos sociales quiere decir un grupo de insectos que tienen un líder o una reina, que es quien emite todas las órdenes. No solo las hormigas hacen eso, pero son las principales que están aquí representadas en cuanto a las feromonas de alarmas o de senderos. Y estas feromonas de alarmas y senderos solamente las segregan las reinas. Por ejemplo, pueden ser las abejas, las avispas, las hormigas, las termitas, que no tienen nada que ver con las hormigas, pero también son sociales. Las termitas están más emparentadas con las cucarachas. Pero ellas también, las reinas, producen estos dos tipos de feromonas. Entonces los insectos, aquí como ustedes ven la antena, por ejemplo aquí, tienen unos pequeños pelitos muy chiquiticos, se llaman sensilos, se llaman esos pelitos. Y las feromonas llegan hasta la antena de los insectos, y dentro aquí en la antena están las neuronas de los insectos. En las antenas están las neuronas. Entonces las neuronas atrapan esa información y la examinan, la disgregan y saben qué tipo de comunicación es. Si es una orden nos están atacando, es una feromona de alarma, todos salen a defender a la reina. O necesitamos seguir a una obrera que encontró comidas, todos sigamos a la obrera. Entonces, dentro aquí del cerebro, en este caso de donde están las neuronas de los insectos, se procesa esta información química y se puede saber, por ejemplo, que aquí hay un caso, una piracina, por ejemplo, que es un compuesto que tiene dos nitrógenos. Si se acuerdan de una clase anterior, ya vimos este compuesto. Entonces, las piracinas son un tipo de compuesto de feromona de alarma que generalmente son segregadas por las hormigas o las avispas o las abejas. Entonces, para que vean cómo se va conectando esta cuestión de los semioquímicos, ¿no? Ahora, hay otra parte que es importante saber: de dónde salen estas feromonas y justamente, o dónde se forman. Y ahí es donde ya entramos en el tema de los lípidos, ¿no? Muchas de estas feromonas que son de alarma se forman en la cutícula o en el exoesqueleto de los insectos, y de ahí, por ciertos intercambios químicos o físicos, ya sea con el aire o con la luz, con el sol o con el agua, estos compuestos se descomponen y se forman nuevos compuestos que son estas feromonas. Entonces, los lípidos es donde generalmente se fabrican de estos tipos de semioquímicos tan complejos y tan interesantes de estudiar, ¿no? En la próxima clase vamos a ver ya directamente esta cuestión de los lípidos, pero ya aplicado a la parte de, de la nutrición, que es lo que a ustedes les interesa. Pero como les dije, esta clase es solamente mi gusto, es solamente para contarles un poco de mi historia y ver cómo toda esta cuestión de la parte química tiene unas aristas gigantescas, un monstruo de las mil cabezas, y que todos estamos inmersos de una u otra manera, sí o sí, a vivir de la química, ¿no? Y la otra parte de los semioquímicos también, que son los aleloquímicos, que están más
relacionados con las plantas, ¿no? Las plantas producen cariomonas, alelomonas, sinomonas y las antimonas también, que generalmente este tipo de compuestos o compuestos químicos o aleloquímicos, la planta los fabrica o los utiliza como respuesta a un tipo de ataque, a un tipo de forma de defensa. Por ejemplo, hay plantas que cuando llega una, no sé, llega una oruga que se la va a comer, ¿no? Entonces empieza a morder la hoja. La planta automáticamente pone en marcha su motor químico y comienza a fabricar ciertos tipos de químicos, que son, algunos son, por ejemplo, las antimonas, que son una especie de veneno para el insecto, entonces el insecto no resiste el veneno y deja de comer. Pero esto es una carrera evolutiva en la que tanto las plantas con las que nos alimentamos están en carrera contra las plagas, ¿no? Entonces las plantas fabrican químicos para defenderse y los insectos se vuelven más resistentes a estos químicos. Por eso es que los agroquímicos no son buenos para la salud, para la nutrición. Por eso no son buenos, porque la planta simplemente, o los insectos o las plagas, simplemente se van haciendo más resistentes y lo que el agricultor hace es echar más y más químicos para atacar más, pero el insecto cada vez se hace más resistente. Un ejemplo natural de esta carrera química, de esta carrera armamentista entre las plantas y los animales, es por ejemplo con la mariposa monarca, que es una mariposa roja, que ustedes las han visto seguramente por ahí, es roja con negra y tiene una distribución muy amplia. Pero una especie de mariposa monarca se mueve desde Canadá hasta México, ¿no? Y en todo su trayecto se va alimentando de plantas y las plantas han aprendido a defenderse y comienzan a fabricar venenos, entonces las orugas cada vez se van haciendo más resistentes. Entonces lo que se va creando es que esta resistencia que la mariposa logra, la refleja en un color, entonces se van haciendo más rojas. Entonces una mariposa monarca, mientras más roja esté, quiere decir que ha consumido una cantidad aún mayor de veneno. Por eso que las mariposas monarcas no se las comen, ni los pájaros, ni nadie, porque son altamente tóxicas. Entonces así es como este entramado químico se va expresando tanto en las plantas como en los animales. Y aquí en este caso, bueno, en las plantas, como les decía, que tienen muchísimo que ver con la cuestión de la alimentación, ¿no? Entonces ahí viene donde podemos nosotros entender esta cuestión de los semioquímicos para la alimentación, en su caso, ¿no? Entonces, la ecología química de insectos, bueno, teníamos un montón de ejemplos aquí que ya más o menos mencioné algunos, las feromonas, los aleloquímicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos que para qué sirven, por ejemplo, para atraer a los enemigos naturales, esa es otra forma también interesante que las plantas tienen, que a veces segregan un compuesto químico, no necesariamente que le sirve para atacar a su depredador, a quien lo está atacando, sino que es una señal química muy específica. Por eso les decía que esto es como una forma de comunicación, es como un lenguaje sumamente complejo, ¿no? En el cual se tienen que entender cada una de las palabras, cada uno de los enlaces químicos que hay, se entiende. Por ejemplo, la planta produce un compuesto químico en particular, un insecto detecta ese compuesto químico y sabe, cuando recibe la señal, sabe que en esa planta está siendo atacada por una oruga y este otro insecto que receptó la señal viene y ataca a la oruga, que es su verdadera presa. Entonces la planta lo que hace es una interacción con otros insectos para que ataquen a sus atacantes. Es como les digo, es una carrera armamentística, química impresionante que se da en la naturaleza a diario y que cada día evoluciona y evoluciona más. Por eso no sé si alguna vez ustedes han visto una película que se llama After Earth, Después de la Tierra, que es con el hijo de Will Smith y Will Smith. Se supone que después de la Tierra, después de un tiempo, la Tierra simplemente no puede soportar la vida de los seres humanos, es inhabitable. Y entonces las plantas y los animales han evolucionado a un punto de que tienen un nivel sumamente superior y otros organismos no podríamos competir o convivir con estas criaturas que han evolucionado a puntos tan elevados, ¿no? Bien, algunos ejemplos exitosos, por ejemplo, esto también era para la parte agrícola, que no necesitan saber, que eran cómo se utiliza esta información química, que esto no les expliqué, pero ahorita les paso a explicar. ¿Cómo nosotros hacemos, los que trabajamos en ecología química,
¿cómo podemos hacer para utilizar este idioma nuevo que hemos aprendido, este idioma químico que hemos aprendido? Entonces nosotros tomamos esta información que obtuvimos de un compuesto químico que liberó la planta, o que un insecto, o descubrimos una feromona de cómo un insecto atrae a otro insecto para reproducirse, atrapamos esa información química, podemos elaborar un compuesto químico sintético que imite a la perfección estas mismas moléculas químicas y lo utilizamos en trampas para atrapar a los insectos. Entonces con esto controlamos y no necesitamos utilizar agroquímicos, ya que estos compuestos químicos no se incorporan al suelo, sino que están puestos o dentro de una trampa, o están puestos colgados en un árbol sin que estén en contacto con nada, ¿no? Entonces solamente se está liberando esta información química, los insectos se confunden porque no saben dónde está la hembra o el macho para reproducirse, o los insectos van directo a la trampa donde está ese olor y quedan atrapados. Entonces hay un montón de estrategias que se utilizan con esta información química que se obtuvo, que es sumamente complejo, como les dije, ¿no? Entonces, con esta información se ha podido controlar, por ejemplo, la polilla de la manzana, el gusano del maíz, el escarabajo japonés, que es una plaga horrible en Estados Unidos, también la mosca de la oliva, que en Europa, sobre todo en la parte más seca, por donde se cultiva más mediterránea, donde se cultiva más olivo, es un problema terrible. Entonces ahí también se utiliza esto para atrapar a las moscas del olivo. También la mariposa del algodón también se ha podido controlar, y así un montón de casos exitosos en los cuales se ha podido aplicar esta información y no se necesita utilizar químicos, sino simplemente una pequeña parte de la información química de la comunicación entre una planta, un insecto, o un insecto y otro insecto, y con esto se puede hacer algo. En Ecuador, desafortunadamente, este tema es muy poco estudiado, ¿no? Muy poquito estudiado. De hecho, yo estoy seguro que hay 3 trabajos, 2 de los cuales solamente se obtuvo información aquí, pero no se trabajó aquí, se trabajó en otro lado. Y por supuesto, el proyecto en el cual yo trabajé, que es el control de una mosca que se llama la mosca vampiro. Hace 2 días nos avisaron que ya tiene nombre oficial esta mosca, y la llamamos la mosca vampira nocturna. Esta mosca es una mosca que se introdujo en Galápagos en los años 80. Bueno, no, estoy equivocada. En los años 80 se obtuvo el primer registro de esta mosca, pero es muy probable que esta mosca se introdujo mucho antes allá. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mosca? Esta mosca, este, cuando el pinzón o el pajarito sale de su nido, rapidito corre al nido y pone huevos ahí. Y entonces cuando nacen los pichones, ellos sincronizan el nacimiento de las larvas de las moscas con el nacimiento de los polluelos. Entonces nacen y las larvas se meten entre las narices de los pinzones. Y desde ahí dentro van chupándole la sangre. Y luego se le meten por debajo de las pechuguitas, por aquí, y debajo de las patitas. Y por las noches le chupan la sangre a los pichones y después se mueren por una anemia porque no pueden soportar el ataque. La cuestión es que en Galápagos esta mosca se han encontrado hasta 180 moscas por nido, las larvas, ¿no? Picándole a los polluelos. Pero en el continente, de donde esta mosca es nativa, hay 6, máximo 9 por nido. O sea, el ataque no es tan severo, las moscas viven, los polluelos viven, no pasa nada, fue un parasitismo pasajero sin mayores inconvenientes. Pero en Galápagos, 180 larvas, los pichones simplemente de los polluelitos se mueren por anemia y hay hasta 100% de mortalidad. Es terrible. Imagínense que es tan serio el problema de este pajarito que incluso está alterando la composición genética de dos tipos de aves. Hace poco se publicó, bueno, no poco, pero hace relativamente poco se publicó un artículo en el cual se pudo comprobar que cuando los pinzones sobreviven al ataque de las moscas, generalmente sobreviven pero con deformaciones nasales, o sea, los huequitos nasales terminan siendo grandototes, y ellos entonces cuando intentan cantar para llamar a su pareja y reproducirse, su canto no atrae a las parejas porque suena diferente, porque necesitan toda esta parte del pico para producir un sonido particular para atraer a su pareja en específico. Entonces las hembras no reconocen el canto de esa especie y se unen con otra especie creando una hibridación y desapareciendo 2 especies para formar una nueva. Así de fregado es el efecto de una sola mosca sobre la población. Y obviamente los efectos colaterales que vienen en caída limpia,
cuando uno altera una sola especie dentro del ecosistema se va cayendo todo y comienza a alterarse todo, es terrible. Entonces los lípidos cuticulares, que aquí ya ven cómo así se conecta toda mi historia con la clase, entonces son muy importantes porque, verán, la cuestión es que este estudio que nosotros sabíamos, queríamos conocer cuál es la comunicación química de la mosca, y al igual que los otros ejemplos que ya les conté, había nada o nula información de cómo esta mosca se comunica, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros queríamos saber si la mosca producía una feromona en particular, atrapar esa feromona con técnicas muy específicas, sintetizarla, identificarla y sintetizarla y luego utilizarla en trampas para controlar esta mosca. Entonces el primer paso lo dio Max Collingham, que fue un compañero mío que estuvo allá desde el 2008 y se graduó en 2011 de su maestría, y él hizo un trabajo muy interesante. Él lo primero que tenía que hacer era determinar si había una diferenciación química entre machos y hembras. Entonces él quería saber si tenían el mismo perfil químico, tanto las hembras como los machos, o había alguna diferencia. Y él lo que encontró era que, en este caso de aquí, los machos, si ustedes se fijan bien, espérense, esto necesitamos ampliarlo, porque esto no se amplía, acá, no se puede ver. Entonces la cuestión fue que él encontró que a partir de, o sea, cuando se analizaba tanto los juveniles, machos, hembras, si eran juveniles, hasta el séptimo día, ambos, tanto machos como hembras, tenían exactamente el mismo perfil químico. Entonces, estos son los lípidos que tenía, que se pudieron identificar, ¿no? De esta parte del perfil químico de las hembras y de los machos. Entonces, si ustedes se fijan, la hembra y un macho juveniles entre hasta 3, 4 días son químicamente idénticos prácticamente, no hay mayores diferencias. Pero la cuestión es que Max encontró que los machos, a medida que van madurando, o sea, se van haciendo más viejos, a partir del cuarto, quinto día, este perfil químico cambia completamente y se va cambiando y se va cambiando hasta que cuando ya está mayor de 7 días, el perfil químico del macho cambia totalmente. Entonces esa era la primera pista que nos indicaba que probablemente si había una feromona que podía identificarse era de los machos, porque el macho era el único que químicamente cambiaba a lo largo del tiempo, mientras que las hembras no, las hembras siempre mantenían un perfil de cadena de carbonos muy pesados que estaban hacia acá. Entonces, mientras menos carbones tengan, se ponen más hacia la izquierda, y mientras más carbones tengan, se ponen hacia la derecha. Y cuando tienen más carbones, obviamente el peso molecular aumenta y eso hace que estos compuestos químicos sean volátiles o no. Si son pesados, obviamente no son volátiles, y mientras menos carbones tengan, son mucho más volátiles, y eso quiere decir que se pueden dispersar por el aire. Por eso también era un indicativo de que los machos probablemente estaban produciendo algún tipo de feromona. Si ustedes se fijan, ya cuando un macho mayor de 7 días ya estaba completamente. Entonces necesitábamos estar seguros de eso, y pasamos a una segunda parte, ¿no? Entonces, si eran los machos a quienes les cambiaba el perfil químico, ¿cómo sucedía esto? Y quizás, si esto era así, íbamos a verificar si es que los machos podían atraer a más hembras, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue una serie de experimentos combinando moscas vivas dentro de un tubo. Este es un tubo de cuarzo, que es un material sumamente caro, y hacer estos tubos nos costó $89 cada tubo. Hicimos como unos 200 tubos para hacer esta cosa. Fue caro, sí gastamos un montón de plata en esta cosa. Entonces lo que hacíamos, o la idea, era que aquí en esta parte de abajo se ponía un alimento, comida, para ver si en combinación, ya sea jugo de papaya, o el jugo de papaya combinado con una hembra viva o un macho vivo, atraía más. Y los resultados fueron sumamente interesantes porque en combinación de un macho con jugo de papaya atraía muchísimas más hembras que los demás tipos de experimentos. Entonces la segunda pista nos decía que sí, que los machos estaban atrayendo a las hembras. Entonces, bueno, básicamente esto es cómo funciona: los olores salen, las hembras lo detectan y se meten en la trampa. Luego ya no pueden salir, ahí se quedaban atrapadas. Entonces necesitábamos, nosotros en ciencias por lo menos, yo les explicaba esto a los estudiantes de metodología de la investigación
Le explicaba que en ciencia nosotros no nos podemos quedar con una sola respuesta, ni siquiera con dos. Necesitamos estar ultra, super, hiper seguros de algo para poder nosotros publicarlo, para poder nosotros difundirlo, para decir que realmente lo que estamos haciendo está bien hecho. Entonces el siguiente paso era, bueno, ya sabíamos que los machos son químicamente diferentes, que los machos atraen a las hembras, ahora necesitábamos saber dónde se producía esta feromona que atraía a las hembras, en los machos. Y lo que se hizo fue extraerle los olores de los genitales de los machos, que es un proceso de relojero, básicamente hacer una disección, una mosca, imagínense lo pequeñito, se extraían las gonas de las moscas y luego con un químico especial que se llama diclorometano, que es DCM, se lo conoce, o hexano o pentano también, que son compuestos líquidos sumamente fuertes y que de hecho el hexano todavía se sigue utilizando en algunas industrias, sobre todo para extraer el café, el olor de café en cafés estos instantáneos. Por ejemplo, Nescafé utiliza todavía hexano, así que yo les recomiendo que si ustedes toman café instantáneo, yo no hago eso ya hace muchísimos años, justamente desde que averigüé esto, si ustedes toman café instantáneo, verifiquen que sea liofilizado. Si en la etiqueta dice liofilizado, al menos es un poquito menos peligroso. Bueno, en realidad es mucho menos peligroso que si no es liofilizado. Entonces, pilas con eso. Cuando compren café, asegúrense que diga liofilizado. Ese tipo de café, yo no les estoy recomendando marcas, solo les estoy diciendo que diga liofilizado. Ese se obtiene por un proceso de congelación y luego se extrae el olor por la congelación, por temperaturas súper ultra bajas, para poder obtener todos los volátiles y los sabores que se desprenden cuando se hace el café instantáneo, entonces se liofiliza básicamente. Entonces ese proceso es mucho más saludable que lo que utilizaba el Pérez 2, que no. Yo creo que ahorita ya sacaron un nuevo café que sí es liofilizado, justamente porque la gente también ya se dio cuenta que este café no era bueno, así que ojo con eso, pilas con eso. Entonces nosotros le extraíamos los olores de los genitales a los machos y también de la cutícula, porque como les decía, en el exoesqueleto, en la cutícula, están los famosos lípidos de la clase de hoy que estábamos hablando, que me estaba dispersando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O cuál era nuestra teoría? De acuerdo con la información que se tiene o con los vestigios investigativos que se han hecho, parece ser que por lo menos en el caso de los insectos, a medida que los insectos se van haciendo más viejos, el exoesqueleto tiene una cubierta, que en inglés se dice wax, que es una cubierta de cera, que a medida que se van haciendo viejos, esa cubierta se desgasta. Y entonces, a medida que esta cubierta se desgasta, los lípidos que están en el exoesqueleto cubiertos por esa cera, quedan expuestos a la oxidación, entonces se oxidan en presencia del aire, de la luz del sol o el agua incluso, y se producen nuevos compuestos. Entonces aparentemente, si el macho estaba cambiando su composición química a partir del séptimo día, es muy probable que esto sucedía porque el macho perdía esta cera y ahora sus lípidos estaban expuestos al aire y probablemente se estaban oxidando. Pero obviamente esa era nuestra hipótesis más fuerte, pero también sabíamos que muchos insectos producen sus feromonas en los genitales. Entonces alguna vez ustedes fíjense bien, estoy seguro que si alguien vive en el campo o ha ido al campo, habrá visto una mariposita que es blanca con unas rayitas negras a los lados, muy pequeñita, es una polillita así, y saca su colita y comienza a moverla así. Fíjense bien en las luces en el campo cuando vayan y van a ver que hay unas maripositas que hacen eso. Son machos sacando sus genitales hacia el aire y proyectando y dispersando las feromonas para atraer hembras. Así también funciona. Entonces, como eso también es muy común en la naturaleza, esa era nuestra segunda hipótesis. Pero con base en los estudios previos que hizo Max, nosotros sospechábamos que lo más seguro era que estas feromonas estaban en los lípidos cuticulares, o sea, los lípidos de afuera, no en los lípidos de los genitales. Y bueno, lo que hicimos en este tercer experimento fue extraer esos olores, sintetizarlos y utilizarlos para poner hembras en cada uno, una hembra en un lado, y la hembra entraba por aquí abajo, de este tubo, que es puesto esto por un tubo de dos vías, y de un lado se ponía el estímulo o el olor sintetizado que habíamos obtenido, y del otro lado solamente agua o aire, sin olor. Entonces la mosca se quedaba aquí, identificaba el olor, y si era el olor que le gustaba, ¡pum!, se iba para acá.
y si no, bueno, tomaba cualquiera de estos dos rumbos, pero como les digo, para esto hay cuestiones estadísticas o matemáticas para poder separar los errores que hay. Pero esta es una muy buena forma de saber si la mosca está atraída por un olor o no. Entonces, lo que nos dijo esto de aquí era que las hembras definitivamente sí están atraídas por los olores de los machos y estaban todavía entre genitales y los lípidos cuticulares. Entonces, aparentemente, los lípidos también de los genitales también producen el mismo tipo de feromonas. Entonces ya teníamos tres indicios, estábamos muy seguros casi de eso, y entonces ya sabíamos que los machos eran quienes producían estos lípidos cuticulares o los lípidos cuticulares oxidados que también utilizamos, y había una serie de potenciales candidatos para la feromona, porque todavía no hemos identificado la feromona. Imagínense, yo empecé eso en 2012, Max empezó en 2009 y ya han pasado casi 12 años y todavía no podemos identificar la feromona porque es muy complicada. Porque necesitamos saber exactamente cuál de todas estas es la feromona. Puede estar entre este rango de aquí, entre el rango 1 hasta el rango 14 o 15 podría ser. Entonces hay un montón de candidatos, incluso hasta el 18 podría ser todavía una feromona que necesitamos analizar, pero identificarlos exactamente, como les dije, esa es la parte compleja, porque los equipos nos dan un nombre con base en la acumulación de sus átomos o sus iones y nos da un peso molecular. Entonces, ese peso molecular corresponde a no solo a uno, sino a entre 10, 15, hasta 20 diferentes tipos de compuestos que tienen el mismo peso molecular. Entonces nosotros tenemos que tener una idea de cuáles probablemente sean con base en la información que los equipos nos dieron, que son básicamente estos nombres, ¿no? Entonces lo ideal sería probar uno por uno de estos, pero bueno, yo ya salí del proyecto, ya, bueno, estoy indirectamente relacionado, pero no estoy completamente de lleno, así que se supone que un nuevo estudiante debería hacer eso, pero hasta la fecha no han trabajado en esa parte para identificar cuál de todos estos potenciales candidatos es la feromona para atraer a la mosca. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este es el caso de los lípidos cuticulares, cuando se oxidan, ¿se acuerdan cómo era el perfil químico de las hembras y machos? El de los machos, cómo era después de los 7 días. Bueno, yo tomé todo ese montón de químicos, los puse en un aparato que ya mismo les muestro una fotito, y los fotooxidé artificialmente y obtuve este montón de compuestos. Entonces es una transformación interesantísima. Cuando uno puede, solamente sometiéndolos a la luz solar, cómo se convierte un compuesto químico en otro. Y todo esto, la fabricación de esos lípidos que estaban en la cutícula de las moscas, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que está acá arriba, que apareció. Estos son todos los compuestos químicos de un macho viejo de más de 7 días y cuando los sometí a luz solar artificial, se obtuve todo esto de acá abajo. Así interesante. Entonces todo esto se transforma en un montón de compuestos diferentes entonces eso es lo que seguramente pasa en la naturaleza. Si así salen los químicos naturales y una vez que se ponen en el sol, es muy probable que se descompongan en compuestos mucho más volátiles, que ahí debe estar la feromona, ¿no? Entonces nosotros establecimos un potencial, una hipótesis de cómo se produce toda esta parte de la comunicación química de la mosca, ¿no? Como desde que detecta una cariomona o después detecta los olores de alimentación. Estos son básicamente la comunicación química de las moscas, ¿no? Identificar el huésped que tiene un olor característico al nido, luego los olores de alimentación, los olores de la feromona en sí del macho que produce. Probablemente, esto es muy probable, la hembra también produce un tipo de feromona que es de contacto, de contacto quiere decir que tiene compuestos mucho más pesados, ¿no? Y así es como se produce este tipo de, bueno, de parasitismo de estas moscas. Entonces, básicamente, eclosionan del nido las larvas, luego se dispersan, buscan alimentos, todo esto con la ayuda de sus antenitas para detectar la comida, tienen que ser frutos fermentados. Los machos se ven atraídos por el olor del nido, es el macho el que se ve atraído por el olor del nido, espera y de ahí comienza a liberar las feromonas para atraer a las hembras. La hembra viene atraída por el olor del macho, copula,
y de ahí la hembra enseguida, apenas copula, pone el huevo, pone los huevitos en el nido. Y bien, entonces, ahí terminaba la clase, como les decía, es una cuestión que me apasiona mucho, pero ¿se acuerdan de lo que yo les decía? Cómo yo hacía la fotooxidación. Aquí dentro de esto, en estos tubitos, son unos tubos de cuarzo muy costosos, cada uno cuesta $270, y el aparato que está apuntando, que es este que está acá, es un simulador solar, que tiene una bombilla que cuesta $1.800, que produce exactamente los mismos haces y patrones de luz que si fuese el sol, solo que sin la intervención del ozono. Entonces aquí tiene este haz de luz aquí abajo y se proyecta hacia los compuestos químicos que obtuve de las moscas, y entonces lo que hago es transformar eso, como les mostré hace un rato, transformar toda esa información química en otro tipo de información química que es la que utilizamos. Luego extraía toda esa nueva transformación química con unos filtros que están aquí, que son de un material que ay, se me fue el nombre, ya tanto tiempo sin trabajar con esto, Porapack se llama esto, y que es un compuesto blanquito muy parecido ¿qué será? Al azúcar impalpable, pero, o si alguien conoce, por ejemplo, no sé, la cocaína, dicen que se parece a la cocaína, pero es muchísimo más caro que la cocaína, porque un gramo de Porapack cuesta $300, un gramo, y aquí hay más, en la mitad. Entonces, un montón de cosas muy caras, equipos muy caros para hacer esto, pero la parte más interesante, que era para mi gusto, era hacer esto aquí, los estudios de electroantenografía. Porque como les conté, aquí dentro están las feromonas, digo, las neuronas, ¿no? Entonces lo que hacíamos nosotros es que teníamos un aparato muy grandote que se inyectan los compuestos que obtenía de aquí. Este aparato atomizaba estos compuestos y los acumulaba de acuerdo a su peso atómico, y entonces los disparaba, ¿no? Entonces separaba cada uno de los compuestos. Estos compuestos se dirigían por aquí en un tubo directo hacia la antena de la mosca, para que ustedes se den cuenta. Esto es una moneda de un centavo, aquí está la mosca, y esto tenía que hacer yo. Al principio me demoraba 2, 3, 5 horas tratando de hacer esto, y la mosca se moría. Pero ya después ya eso era muy fácil. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Después de que tenemos ya el aparato que atomiza el compuesto y lo manda para acá, la mosca recibe aquí a través de estos pelitos, estas antenas que están aquí, donde están las neuronas, recibe estos olores y manda una señal, que es una señal química, que es la que vimos para acá. Déjenme ver si la vemos por acá. No, no la tengo acá. Tal vez más adelante. Bueno, aquí no está. Bueno, manda una señal química que entonces la mosca la detecta, entonces son como dos puntos, ¿no? La mosca reacciona, aquí está la señal química, la mosca reacciona positivamente o puede ser negativamente a ese compuesto en particular. Entonces todos los compuestos van pasando y la mosca reacciona solo a ciertos compuestos. Y con eso podemos identificar cuáles son los posibles químicos que la mosca le atrae o le repele, ¿no? Entonces imagínense, yo tenía que hacer, cortar la cabeza de la mosca. Aquí todavía la mosca seguía viva, se lo pone en una solución salina para mantener a la mosca viva sin el cuerpo, porque si hay el cuerpo, entonces se mueve la cabeza y esto produce una señal falsa. Entonces necesitábamos cortarle por completo el cuerpo, que solo la antena esté conectada aquí. Aquí también hay solución salina, y aquí hay dos cables de oro de 99.999% de pureza, porque el oro es súper buen conductor de la electricidad y puede captar esas señales que se producen, señales eléctricas que producen las neuronas de aquí de la mosca, imagínense. Eso así de interesante. Entonces, aquí se produce una señal eléctrica, pasa a través del fluido aquí, y el cable de oro recepta esta señal y la manda hasta un equipo. Entonces, básicamente así es. Este es el equipo. Aquí donde ustedes ven, va la mosca sin la cabeza, muy chiquitica. Y este es el aparato que se llama un cromatógrafo de gases, que es el que atomiza todo el compuesto, que es muy poquitito, es un microlitro. O sea, es una 10 milésima de la gota de una gota. Y esto se manda, y esto se manda para acá, toda esta información. Todo es a niveles muy, muy pequeñitos, y entonces aquí se manda la señal, la mosca la recibe, la mosca manda esta señal a través del líquido, y el aparato recepta la señal. Aquí está, lo que les decía. Entonces, que está aquí, esta línea azul, es la del cerebro de la mosca. Entonces, cuando nosotros mandábamos todos estos compuestos, la mosca reaccionaba. En este caso, por ejemplo, aquí está reaccionando solo a este producto de aquí, en este tiempo de aquí, justo a este de aquí. Aquí también está reaccionando a un compuesto que hay aquí, pero que es muy, muy chiquitico y no podemos saber qué es.
Es muy probable que esta sea la feromona, pero como hay tan poquito de ese compuesto, no lo podemos identificar. Entonces, así como funciona, eso es lo que hago, de dónde salen los lípidos, etcétera, etcétera. Y aquí ven ustedes, esto fue de otro trabajo y esto fue aquí en cambio se incorporaron químicos de alimentos de frutas fermentados y aquí están las reacciones de las moscas y aquí encontramos que este etanol, perdón, que el etanol y ¿cómo es? Y la acetona, el ácido acético, son los que está acá el 11. Son los más importantes para la mosca. Solamente estos dos compuestos en combinación, la mosca los detecta como comida. Los demás son solamente reacciones fuertes a algo que le indica que hay estos dos compuestos. Y así básicamente es como trabajamos, esto es lo que hacemos, la fotooxidación, todo esto. Bien, entonces nos demoramos 45 minutos, excelente. Vamos a poner, porque ya me reclamaron que estoy haciendo muy largas las charlas. Entonces, luego ya se enterarán, ya le voy a mandar una tareita al respecto. La próxima clase vemos un poquito más de algunos ejercicios, algunos lípidos, etcétera, etcétera, aplicados a la parte de la nutrición. Y con eso terminaríamos lo de los lípidos. Nos quedaría solo un temita más, un test que ya viene próximamente. Y ya recuerden que tienen esa tarea pendiente, así que no se olviden de eso. Y van a tener una pequeña tareita también mientras tanto, una muy pequeña, cortita, una investigación acerca de esto de los lípidos que les voy a dejar en la plataforma. Entonces, justamente siendo las 3 de la tarde, me despido y espero que les haya gustado la experiencia, espero que ahora sepan por qué eligen a sus parejas disparejas y entonces ya cuentan con información química de cómo nosotros todavía nos seguimos comunicando. Entonces, sin más, me despido, espero que les haya gustado, cualquier comentario, cualquier pregunta, este es el momento, callen ahora o callen para siempre, y si no, pues nos estamos viendo la próxima semana. ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo, cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, pasen bien.